Bueno, boa tarde, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer estar hoy aquí en la Facultad de Arquitectura de Oporto. Quiero agradecer especialmente al profesor Rodrigo Coello y a los organizadores, también a Sara Sucena, por su amable invitación y presentación. Bien, aunque no hablo portugués, lo entiendo lo suficiente, creo, así que confío en que podremos comunicarnos sin problemas. Hoy me gustaría compartir, un momento, si funciona, sí, algunas reflexiones sobre el urbanismo reciente en dos ciudades que conozco bien. Barcelona, dos ciudades españolas, Barcelona y Zaragoza. Ambas ofrecen un interesante punto de partida para analizar aquí cómo los proyectos urbanos estratégicos coexisten con el planeamiento urbanístico ordinario, mostrando tanto los logros como los desafíos y los retos. Dependiendo de la perspectiva que adoptemos, algunos destacan los avances, los éxitos, mientras que otros adoptan una visión más crítica, considerando el contexto marcado por las dinámicas de las últimas décadas. Cada ciudad tiene sus peculiaridades, pero los procesos urbanos suelen ser comparables y revelan patrones globales. Por ejemplo, la reconversión de espacios industriales, la transformación de infraestructuras son fenómenos recurrentes en distintas geografías y, aunque con resultados variables, por tanto, identificar paralelismos y diferencias nos permite comprender mejor no solo lo que ocurre en cada ciudad o en otras ciudades, sino también lo que define y transforma las nuestras. En esta conferencia me centraré en cómo los proyectos urbanos estratégicos y los eventos internacionales han moldeado las ciudades en los últimos 30 años. Un periodo que parece que es suficiente para identificar tendencias significativas sin caer en generalizaciones y, por tanto, analizaremos el marco temporal desde mediados de los 90 hasta la actualidad, un lapso que permite examinar la emergencia de estos proyectos y su impacto en las transformaciones urbanas. Bien, lo que pensaba contar es lo que está aquí en la pantalla, un esquema. Lo siguiente, en primer lugar, analizaremos la emergencia de estos proyectos urbanos y su impacto en las ciudades. El caso de Barcelona, repasaremos su evolución desde la revisión del Plan Metropolitano hasta los Juegos Olímpicos del 92, que marcaron un punto de inflexión, y después hablaremos por la recuperación del Waterfront, la Villa Olímpica, Fórum, renovación de los tejidos obsoletos, remodelación del sistema viario, etc. En segundo lugar, abordaremos el caso de Zaragoza, centrándonos en su plan general de 1986, su revisión. Destacaremos la renovación de áreas obsoletas, soterramiento de vías, estación intermodal, el tren de alta velocidad, recuperación de riberas del Ebro y la Expo de 2008, que redefinió la ciudad. Ambas ciudades muestran cómo los eventos internacionales actúan como catalizadores de transformaciones urbanas, creando un antes y un después en su planificación. Vamos entonces con la primera cuestión, la emergencia de los proyectos urbanos o relación con los eventos internacionales. Y podemos tomar el Atlas Histórico de Ciudades Europeas que publicamos en 1994 como un punto de partida para reflexionar sobre las decisiones urbanísticas de distintas ciudades europeas, sobre todo en su historia urbana reciente, hasta principios de los años 90. Es cuando se publicó, 30 años después de aquel esfuerzo comparativo en el que participaron numerosos profesionales, también de aquí, de Oporto. Es el momento de evaluar hasta qué punto las proyecciones planteadas entonces se han cumplido, se han desviado, se han transformado. Sería interesante, y no tenemos tiempo, pero podría examinarse cómo todos esos proyectos se relacionan con fenómenos como los ciclos inmobiliarios, el auge del neoliberalismo desde los años 80-90, las políticas de intervención pública también. El interés radica en establecer conexiones entre esos factores para comprender su impacto real, su impacto conjunto.
Por un lado, los grandes eventos internacionales han impulsado proyectos de gran envergadura, generando transformaciones significativas. Por otro, no podemos olvidar que esas actuaciones estratégicas han coexistido con el llamado urbanismo ordinario. Aunque sea menos visible, ha sido esencial para la evolución sostenida de cada ciudad y ordenada. Bien, un balance como este nos invita a reflexionar sobre la relación entre los proyectos estratégicos y las transformaciones ordinarias. El urbanismo ordinario, que abarca cambios cotidianos, el del planeamiento de cada día, cambios menos visibles, pero que son igualmente esenciales, ha sido fundamental para el desarrollo de cada ciudad. Sin embargo, desarrollo relativamente ordenado. Sin embargo, las intervenciones estratégicas, frecuentemente impulsadas por grandes eventos, han ido ganando protagonismo por su capacidad de concentrar recursos y transformar la ciudad en plazos breves. Estas actuaciones, aunque espectaculares, no deben opacar la importancia del planeamiento convencional, que ha ido progresando de manera constante. Bien, el interés de estos estudios radica en establecer un poco conexiones, contrastes entre ambos enfoques, las grandes intervenciones, el urbanismo ordinario. Nos permite comprender mejor la evolución urbana de las últimas décadas, identificando cómo ambos tipos de transformaciones, las estratégicas y las cotidianas, han interactuado para dar forma a las ciudades que habitamos. Bien, una de las exploraciones que nos interesa analizar aquí es la relación entre los eventos internacionales y la regeneración urbana, un tema ampliamente estudiado por autores como Andrew Smith y otros. En los últimos años han proliferado investigaciones en un contexto global que destacan cómo estos eventos de gran escala se han convertido en herramientas clave para el desarrollo urbano. Estos eventos internacionales no solo generan un impacto inmediato, sino que también tienen efectos significativos a medio y largo plazo en la percepción y transformación de las ciudades. Más allá de su dimensión espectacular, influyen en la imagen urbana, la economía local, la planificación estratégica, redefiniendo la identidad y el futuro de los entornos urbanos. Este enfoque nos permite comprender cómo los eventos actúan como catalizadores en general, digamos, no siempre, y catalizadores de cambios profundos, tanto en la estructura física como en la dinámica social de las ciudades. El impacto de estos eventos urbanos ha sido ampliamente debatido, reflexionado. Un ejemplo destacado es la publicación que hicimos en una revista, llevamos un número monográfico de la revista Azar que se titulaba así, Las huellas de lo efímero. En estos trabajos se analizaban cómo los eventos dejan marcas profundas en las ciudades desde la escala urbana hasta la arquitectónica, evidentemente evidenciando su influencia en la configuración del espacio urbano. Los proyectos asociados a eventos internacionales han sido concebidos como motores de transformación urbana. No solo buscan revitalizar el tejido urbano, sino también posicionar a las ciudades en el mapa global. Estos proyectos revelan una relación fascinante entre lo efímero, carácter temporal de los eventos que duran unos meses, y lo estructural, es decir, las transformaciones duraderas que definen la evolución urbana. Por tanto, esta aproximación nos permite comprender cómo lo temporal y lo permanente se entrelazan para dar forma a las ciudades. Podemos aprender mucho de otras ciudades, tanto de sus aciertos como de sus fracasos. Un referente clave en este ámbito era el trabajo de Peter Hall, quien a lo largo de su prolífica carrera exploró cómo las ciudades europeas redescubrieron el arte del urbanismo, como él decía. En su último libro, Good Cities, Better Life, Peter Hall realizaba un recorrido por diversas ciudades europeas, destacando sus buenas prácticas en áreas como el transporte, la arquitectura y el espacio público. Con un enfoque crítico y comparativo buscaba extraer lecciones para mejorar el urbanismo británico, siempre con la mirada puesta en aprender de los éxitos y también de los errores. Precisamente en otro de sus libros, se llamaba así, Great Planning Disasters,
En el año 81 ya Peter Hall ya analizaba cómo los grandes proyectos que fracasaron estrepitosamente, ponía el ejemplo del tercer aeropuerto de Londres, el sistema de transporte BART rápido en San Francisco, aunque no era enemigo de los grandes proyectos, Peter Hall criticaba cómo en ocasiones la presión política y económica llevaba a buscar las soluciones innecesariamente complejas, limitando la visión de los urbanistas, y alertaba sobre la importancia de evitar decisiones impulsadas más por intereses particulares que por el bien común. Bien, otro urbanista muy destacado, bien conocido aquí, Nuno Portas, precisamente, de Oporto, fue uno de los primeros en formular hipótesis esclarecedoras sobre la relación entre proyectos urbanos, contextos, ocasiones y objetivos. La hipótesis central de Nuno Portas era que el proyecto urbano estaba intrínsecamente vinculado a los aspectos de imagen, aspectos asociados a los megaproyectos, de prestigio, de carácter excepcional. Nuno Portas proponía extender este concepto para incluir un espectro más amplio de proyectos, abarcando distintas dimensiones y complejidades. Su aproximación permitió una comprensión más profunda de las múltiples capas y matices que componen los proyectos urbanos, abriendo la posibilidad de analizar tanto grandes desarrollos como transformaciones más sutiles que impactan en las ciudades. Esta reflexión se acompañaba de un cuadro sinóptico, es muy interesante. Supuso un esfuerzo pionero en su momento para establecer referencias cruzadas que vincularan objetivos y ocasiones a situaciones específicas. A partir de esta base, Nuno Portas subrayaba una idea clave. Decía, muchos proyectos estratégicos y exitosos de transformación urbana a menudo se desarrollan al margen o incluso en contra de los planes urbanísticos vigentes. Esta hipótesis refleja una realidad cada vez más evidente. Las transformaciones urbanísticas más significativas no siempre siguen las previsiones del planeamiento convencional. En ocasiones, estos proyectos se han llevado a cabo fuera del marco del planeamiento tradicional, lo que puede representar tanto una ventaja como un riesgo, un inconveniente. Esta idea se reforzó explicándolo muy claramente en un prólogo que él me hizo, Nuno Portas, para un libro que yo publiqué sobre exposiciones internacionales y urbanismo, publicado en el año 2006. En él, ahí yo insistía y Nuno Portas recogía la idea fundamental, la importancia de considerar los tiempos del urbanismo y la gestión de los proyectos urbanos en distintas etapas. Portas no solo fue un referente intelectual, en mi caso, sino también tuvo una influencia muy significativa en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza, donde sus ideas, moldeando muchas de nuestras convicciones. ¿Por qué entonces, por qué estas dos ciudades? ¿Por qué elegir, después de toda esta introducción, estas reflexiones de Peter Hall, Nuno Portas, otros, ¿por qué Barcelona y Zaragoza? Vamos a pasar la imagen. Bueno, la respuesta yo creo que se encuentra en varios motivos. En primer lugar, porque es una experiencia profesional y personal. Para mí, durante mucho tiempo he vivido entre estas dos ciudades. Aún hoy mantengo esta dualidad, Zaragoza, pero voy mucho a Barcelona y sigo los procesos urbanos en esta ciudad desde principios de los años 80 en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Barcelona, donde yo era profesor. Explorábamos los procesos urbanos, planes, proyectos que se sucedieron hasta principios del milenio, de este siglo XXI. En este periodo, especialmente entre 1992 con los Juegos Olímpicos y 2004 con el Fórum de las Culturas, fue realmente decisivo. Fue entonces cuando se consolidó el llamado Modelo Barcelona, aunque hacia 2004 comenzó a percibirse ya un cierto agotamiento. En el caso de Zaragoza, mi implicación directa en proyectos urbanos estratégicos me permitió ser testigo
y partícipe de algunas de las iniciativas más excepcionales en la ciudad en las últimas décadas, especialmente durante la Exposición Internacional de 2008. Estas experiencias vividas en primera persona me permiten trazar ciertos paralelismos y vasos comunicantes entre ambas ciudades. Aunque por supuesto son muy diferentes en tamaño, Barcelona tiene 1,7 millones de habitantes y un área metropolitana que supera los 4 millones, mientras que Zaragoza cuenta con 700.000 habitantes y menos de 1 millón en su área metropolitana. Sin embargo, las dos ciudades apostaron por proyectos urbanos estratégicos vinculados a eventos internacionales. En el caso de Barcelona, los Juegos Olímpicos; en el caso de Zaragoza, la Exposición Internacional. Por tanto, eso permite establecer ciertas comparaciones, me parece que relevantes. Bien, en un trabajo reciente para la revista española Ciudad y Territorio, propusimos un colaborador, Sergio García Pérez y yo, una categorización para ordenar los proyectos urbanos desarrollados en ciudades españolas durante los últimos 50 años. Este análisis nos permitió reflexionar sobre algunas de las estrategias más significativas aplicadas. A continuación, voy a comentar algunos proyectos que se desarrollan en Barcelona y en Zaragoza, utilizando algunas, concretamente 3 de esas categorías: la renovación de tejidos urbanos obsoletos, que sucede en las dos ciudades; la remodelación de infraestructuras de movilidad; y la recuperación de frentes de agua, o sea, waterfront, riverfront, frente litoral en Barcelona, ríos en Zaragoza. A pesar de las evidentes diferencias entre las dos ciudades, como digo, es posible trazar ciertos paralelismos, identificar las especificidades de los procesos seguidos por el urbanismo reciente. Bien, entonces vamos a centrarnos primero en el caso de Barcelona. Desde el año 1992, la ciudad ha sido un laboratorio, realmente un laboratorio constante de experimentación urbana, con planes y proyectos estratégicos que han marcado un antes y un después en su desarrollo. A lo largo de las últimas décadas, Barcelona ha sido un laboratorio urbano donde ha habido distintas aproximaciones, muchas de las cuales han tenido un impacto significativo, tanto a nivel local como internacional. En 2004 organizamos en la ciudad, Barcelona, un congreso, el Centro de Cultura Contemporánea, un congreso en el marco de la International Planning History Society, titulado Planning Models and the Culture of Cities, en el que se debatió en profundidad el llamado Modelo Barcelona. Este concepto, que se convirtió en un referente, ha sido objeto de numerosas críticas, reinterpretaciones a lo largo del tiempo. Bien, las preguntas que nos hacíamos entonces me parece que siguen siendo hoy igualmente vigentes. En aquel momento Barcelona afrontaba el final de un ciclo expansivo tras los Juegos Olímpicos, pero seguía siendo un referente paradigmático. Más que un modelo a seguir, se puede decir que era un caso de estudio que requería un análisis crítico, y para entenderlo es imprescindible remontarnos un poco antes, a los años 70, 80, décadas que para muchos analistas pueden considerarse como las más decisivas en la evolución de la ciudad. Aquellos años marcaron un punto de inflexión en el desarrollo urbano, fuertemente condicionado por los movimientos sociales, movimientos de vecinos, la transición política en España, sobre todo la revisión del Plan General Metropolitano 1974-76, un hito clave en la transformación de Barcelona. A pesar de la crisis económica, los cambios iniciados en ese periodo sentaron las bases para la evolución posterior de la ciudad. La designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos, cuando se produjo en 1986, impulsó un nuevo ciclo expansivo que culminaría en 1992 con la celebración de los Juegos. Durante los años 70, los movimientos sociales, en especial los vecinales, desempeñaron un papel crucial en la configuración de la Barcelona actual. No solo respondieron al deterioro urbano del desarrollismo común a otras ciudades españolas, sino que promovieron una revalorización de los barrios, de la mejora del espacio público. Con la crisis económica y la transición política, los primeros ayuntamientos democráticos de Barcelona
como en otras ciudades también, pero en Barcelona en particular, heredaron una ciudad pues fragmentada, con sectores de vivienda degradada, con estructuras urbanas desarticuladas y obsoletas, se puede decir. Fue en ese contexto cuando comenzaron a impulsarse intervenciones urbanas en distintos ámbitos de la ciudad, desde el centro histórico hasta los barrios más vulnerables. Estos proyectos buscaban reestructurar el tejido urbano, mejorar el espacio público, vertebrar la ciudad. Las primeras iniciativas de recuperación sentaron las bases para los grandes proyectos que definirían la Barcelona de los años 80, con más de 150 actuaciones centradas en la regeneración del espacio público. En paralelo, hay que recordar, y es interesante decir que ciudades como Berlín implementaban estrategias similares. La famosa Internationale Bauausstellung, la IBA, de 1987, dentro del discurso llamado entonces de la reconstrucción de la ciudad europea, una metáfora, la reconstrucción, la remodelación, recuperación de la ciudad, se puede decir, la ciudad europea. A mediados de los 80, en plena transformación urbana, Barcelona fue seleccionada para albergar los Juegos Olímpicos y a partir de ahí se puso en marcha una variante de este tipo de esta idea de reconstrucción, recuperación de la ciudad. Con la llegada de los Juegos, las intervenciones urbanas fueron evolucionando desde las actuaciones menores, puntuales, a proyectos cada vez más estratégicos, de gran escala, en los años 90. La ciudad se convirtió en un modelo de referencia, fue reconocida con premios como el Royal Institute of British Architects, el RIBA de Londres, que por primera vez distinguió una ciudad en lugar de un arquitecto. Esta distinción ponía en valor la combinación de los proyectos urbanos ambiciosos con la mejora del tejido urbano a pequeña escala, destacando estos enfoques complementarios en la transformación de la ciudad. La designación olímpica trajo consigo un giro en la planificación urbana, con un énfasis en la promoción de grandes infraestructuras, desarrollo de ejes estratégicos, y este giro se hizo también en correspondencia con un panorama económico y político diferente. Es el periodo en donde las prioridades de la ciudad se fueron orientando hacia la construcción de grandes infraestructuras, como las vías urbanas, transporte ferroviario, renovación de áreas clave, frente marítimo, los barrios más deteriorados y sobre todo las muy reconocidas áreas de centralidad. Una idea que jugó un papel clave en esta transformación. Las áreas de centralidad estaban concebidas para descentralizar actividades y redistribuir funciones urbanas y fueron formuladas entre mediados de los años 80, hasta el año 89. La idea fundamental era fomentar la renovación de zonas obsoletas mediante una combinación de inversión pública y privada. Aunque su origen podía remontarse al Plan General anterior, del año 1976, la propuesta innovadora consistía en la creación de 12 nuevas áreas de centralidad, 4 de ellas vinculadas directamente a los Juegos Olímpicos. Estas áreas se impulsaron mediante la inversión pública-privada, promovieron la renovación urbana y facilitaron la apertura de la ciudad al mar, un objetivo largamente postergado desde principios del siglo XX. Ese fue definitivamente uno de los mayores logros, la transformación del litoral. Algunas zonas industriales obsoletas fueron dando paso a nuevos desarrollos residenciales, como la Vía Olímpica, que fue un renovado sistema de espacios públicos, y como un detonante de la transformación de todo este sector. Con algunas iniciativas previas, ya desde los años 80, había producido la recuperación del molde de la fusta, año 82, se habían apuntado en esa dirección, pero fue la construcción de la Vía Olímpica lo que permitió regenerar un área antes inaccesible y muy deteriorada. En realidad, el objetivo de todas estas intervenciones no se limitaba a la Vía Olímpica, abarcaba toda la fachada marítima y se extendía progresivamente hacia el interior y también progresivamente, poco a poco, hacia el norte de la ciudad. Bien, todo esto no se puede describir ahora, yo creo que es bastante conocido, pero sí es interesante indicar que el proceso no solo reconfiguró la estructura urbana de Barcelona,
sino que fue redefiniendo las centralidades. Era muy aventurado al principio cuando se planteó esta idea de descentralizar, llevar una parte de la centralidad urbana a un área que entonces era muy periférica, muy degradada y muy marginal y muy obsoleta. La transformación se fue planteando cada vez más como una operación a gran escala con el propósito de ir generando también un eje metropolitano que trascendiera las dinámicas tradicionales. Bueno, si ahora se mira con visión retrospectiva todas estas transformaciones, podemos comprobar cómo el impacto urbano fue mucho más allá que el área de los Juegos Olímpicos, las 4 áreas olímpicas, y sirvió como un catalizador decisivo para proyectos posteriores como el Fórum de las Culturas de 2004, evento que al principio, pues a la siguiente, podemos recordar que fue concebido como algo muy parecido a una exposición internacional, porque no hubo posibilidad de hacer una exposición, no fue reconocido por el BIE en París, y se inventó este otro evento internacional con la idea urbanística, sobre todo, de reforzar la continuidad de la estrategia de regeneración del litoral, interviniendo en una de las áreas más degradadas de la ciudad, que era la desembocadura del río Besós, realmente una especie de cloaca al aire libre de escala metropolitana. Bien, pese a todas las críticas sobre los contenidos, fundamentalmente las críticas han sido sobre los contenidos del foro, hay que decir que esa operación consolidó un nuevo polo urbano en el noreste de Barcelona, vinculado al sector del Poblenou, al sector de este sector industrial obsoleto, vinculado a la Diagonal, y permitió también, además, culminar la apertura de la ciudad al mar. Bien, si ahora se analiza qué ha sido de las 4 áreas olímpicas de Barcelona dentro de su planificación hasta la ciudad, pues vemos cómo la transformación ha sido sustancial y profunda y se evidencia la efectividad de las estrategias urbanísticas implementadas en esos momentos. Inicialmente se habían concebido, lógicamente, para integrar actividades olímpicas, pero han ido evolucionando hasta convertirse en piezas clave del desarrollo urbano de Barcelona. A lo largo de los años han mejorado en infraestructuras, accesibilidad y en calidad urbana. Se han consolidado como zonas, áreas de centralidad, polos de centralidad que han contribuido a descongestionar el centro de Barcelona y a redistribuir funciones urbanas de manera estratégica. Bien, el urbanismo barcelonés ha sido ampliamente documentado, analizado, pero también ha sido documentado en publicaciones oficiales. Tiene mucho interés porque recogen de manera detallada la evolución de los planes, de los proyectos a lo largo de las distintas décadas. Dentro, ya en la década de los 80, desde entonces, el Ayuntamiento de Barcelona ha ido produciendo una serie de publicaciones de alto nivel técnico, abordando desde intervenciones de pequeña escala hasta estrategias de alcance metropolitano. También hay que ver los distintos ciclos políticos, lógicamente, desde los años 90 a principios del siglo XXI y los últimos ciclos políticos, es decir, los 2011, 2015, 2015, 2023, que son publicaciones que han ido evolucionando en formato y diseño, incorporando nuevos temas y sin embargo con los ejes fundamentales de siempre, que han permanecido constantes: la vivienda, los equipamientos, el espacio público y la movilidad, entre otros. Estos ciclos son los ciclos del ayuntamiento llamado de los comunes, de Ada Colau. Han sido estos dos ciclos importantes en la ciudad. En las publicaciones comentamos sobre urbanismo en Barcelona, casi siempre se comienza hablando de vivienda. Es evidente que la vivienda debería ser un ámbito prioritario, un objetivo clave.
y se recogen las publicaciones. Sin embargo, en la práctica, lo cierto es que ha tenido mucho menos peso que otros temas en las actuaciones urbanísticas. Han sido más sobre infraestructura, sobre espacio público, etcétera. Y hoy todo el mundo reconoce que la vivienda ha sido la gran sombra, el gran déficit, la debilidad, incluso el gran fracaso en las políticas municipales de Barcelona. Hay una situación ahora realmente de emergencia de vivienda, emergencia habitacional, porque es cierto que se han hecho muchas cosas, muchos proyectos muy interesantes, pero han sido realmente insuficientes, muy insuficientes. Por supuesto, ya si se compara con lo que se hace en otras ciudades europeas pues más avanzadas, no digamos lo que han hecho en Ámsterdam o en Viena, con ciudades con las que Barcelona a veces ha querido compararse. Por tanto, uno de esos temas clave debería ser el más importante, ha sido ese fracaso evidente en la política de vivienda en Barcelona, y esto ha dado lugar, desde luego, a numerosas movilizaciones populares por el derecho a la vivienda, que es ahora el derecho a la ciudad, es el derecho a la vivienda, una preocupación creciente en todos los ámbitos, en niveles sociales, políticos, sobre la emergencia habitacional. En cambio, como contrapartida a esas dificultades, a la debilidad de las políticas municipales de vivienda, Barcelona ha abordado de forma decisiva y decidida el reto al que se enfrentan muchas ciudades europeas, que es el de la deslocalización industrial, sobre todo muchas ciudades como Barcelona, que eran ciudades de base muy industrial. El traslado hacia periferias metropolitanas y hacia otros lugares de industrias antes centrales generó suelos inactivos que han conllevado consecuencias en principio negativas, pero Barcelona, para evitarlas, puso en marcha casi inmediatamente, ya desde los años 80, una serie de proyectos para la recuperación y la reconversión de estas áreas. El más ambicioso, seguramente, el más señalado, es el proyecto llamado 22 Arroba, en el Poblenou, el ámbito más industrial, que era el que antes se llamaba el Manchester catalán, donde se concentraban la mayor parte de las industrias para fomentar nuevas actividades económicas en esa parte de la ciudad. En este sector, ahora ya vemos nuevos edificios terciarios, vemos vivienda con un espacio público renovado. Bien, el título 22 arroba tiene un significado muy claro. El código 22A era el código urbanístico, el código del plan de 1976 para las zonas industriales. Se pensaba que era lo que mejor podía funcionar en una zona industrial más o menos convencional. Cuando se ve que esto no funciona y se apuesta por nueva economía, simplemente se pone en lugar de 22 a 22 arroba para significar un nuevo tipo de espacio dedicado a empresas tecnológicas, de medios, era digital, de ahí el 22 arroba. Hay que decir que esto pasa en el año 2000. Exactamente el año 2000 es cuando se plantea una modificación del Plan General Metropolitano. Esa modificación consiste en incentivar determinado tipo de proyectos para atraer este tipo de empresas. Esto no solamente tiene un éxito inicial hasta el 2008, sino que realmente sigue creciendo, y a pesar de la crisis, una crisis tan profunda en otros ámbitos como fue la crisis de 2008, en este sector la verdad es que no se notó demasiado, sigue creciendo hasta la actualidad. Pequeños baches, pero con continuidad, digamos, con un gran alcance, y hay que decir, con un impacto muy importante, y ahí un impulso decisivo con el Fórum 2004, como catalizador de esas inversiones en un sector que era muy difícil y donde no era fácil movilizar inversiones. Con esa operación se consiguieron atraer muchas actividades, infraestructuras públicas y actividades privadas en este sector de la economía del conocimiento, digamos. Con todas estas transformaciones se llegó a lo que se llamaba la segunda renovación de Barcelona, con una apuesta caracterizada por la idea de combinar viviendas, también edificios terciarios de oficinas, a través de sectores tecnológicos, sectores de la economía avanzada, todo lo cual da lugar a la aparición de un nuevo paisaje urbano, un paisaje en el que domina el terciario de distintos tipos, emergen distintas piezas urbanas, emplazamientos que eran los más degradados, los más difíciles en esta ciudad. Ahora, ahí no solamente vemos oficinas, vemos varias universidades, campus universitarios, cosa que al principio era casi impensable
4 o 5 universidades públicas y privadas, numerosas empresas tecnológicas, el sector sobre todo donde se apuesta por las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Bien, se puede decir que, por dar algún dato, en los últimos años hay más de 4.000 empresas de este tipo, clústeres de energía, diseño, tecnologías médicas también, se añade alguno más. Sin entrar en el detalle, es importante saber que es un momento donde se avanza cada vez más con una visión cada vez más empresarial. Se permiten usos residenciales, pero pocas viviendas sociales todavía. Todo esto entra en crisis, cierta crisis en los últimos años. Lo que se hace básicamente es utilizar ese mecanismo que permite mayor edificabilidad a cambio de urbanizar espacios públicos y con planes especiales, más o menos de una manzana, y con una estrategia que funciona a base de estas operaciones de pequeña media escala, ¿no? Algún dato más, los trabajadores, los primeros trabajadores que llegan en el año 2005, ya en el 2008 había unos 25.000 estudiantes, 30.000 trabajadores, 1.100 empresas, de las cuales una cuarta parte, aproximadamente un 25%, estaban relacionados con las TIC, estas tecnologías de información y comunicación, las tecnológicas, otro 25%, otros clústeres, y también está prevista poco a poco la ampliación a otro tipo de sectores y poco a poco también más viviendas. Bien, sin embargo, en los últimos años el dominio de esta visión, a muchos excesivamente empresarial, que enfatizaba sobre todo la actividad económica, hace que sea muy criticada por algunos sectores, sobre todo por los ciudadanos que viven allí, que no se consideran de manera tan importante en los planes, y esto provoca un movimiento de resistencia, de crisis, de rechazo, de discusión, hasta que se replantea en cierto modo este 22 arroba con nuevas condiciones urbanísticas, muy recientemente. Ahora lo que se hace, lo que se está haciendo es poner el acento en mantener las viviendas existentes, también en potenciar los ejes verdes, lo cual no era un objetivo fundamental al principio, y en cambio ahora sí, ahora se dice que hay que proteger el patrimonio después de haber destruido una parte muy importante de ese patrimonio industrial, lo cual sería una sombra evidente de este proceso. Por otro lado, no es fácil decir que esto, si es un éxito o un fracaso, es un éxito indudable desde el punto de vista económico, pero tiene estas sombras. También ahora se apuesta por consolidar el tejido productivo, también ahora cada vez más los ejes cívicos, los espacios más inclusivos, más sostenibles, etcétera, ¿no? Bien. Si pasamos ahora y nos referimos al tercer tipo de intervenciones, después de la renovación de espacios obsoletos, aparecería la movilidad. Y aparece movilidad siempre relacionada con el espacio público, la adecuación a las nuevas demandas. También aquí distintas maneras de pacificar el tráfico, de calmar el tráfico, de fomentar la movilidad colectiva, la movilidad en bicicleta, sobre todo integrar infraestructuras, seguramente es donde se realiza el mayor esfuerzo. Son todo esto cuestiones muy importantes que se desarrollan durante estos años, reflejan en estas publicaciones que siempre hablan de los nuevos retos de la movilidad urbana, pero siempre muy vinculados al espacio urbano, al espacio público. Hay ejemplos en Barcelona como los nudos viarios, como este de la Trinidad, que es donde confluyen todos los sistemas viarios que vienen del norte, de Girona, de Francia. Confluyen todas estas vías que entran a la ciudad y que contrastan mucho con las entradas más privilegiadas en el sur, donde se opta por una serie de operaciones que parece que son muy interesantes y que a veces enseñan poco, enseñan más en ámbitos relacionados con el paisajismo. Son operaciones en las que se trabajan arquitectos paisajistas conjuntamente con ingenieros, llegan a conseguir, ingeniero de transporte, llegan a conseguir realizaciones como esta, el llamado Parque de la Trinidad, que es un proyecto de Valle y Roig, que es Parque de la Trinidad, sobre un nudo viario. También se consiguió un parque perdón, donde los vecinos pueden disfrutar de estos espacios libres compatibles hasta cierto punto con el flujo viario.
frente a lo que ocurre en la mayor parte de estos grandes nudos, donde se plantean estas actuaciones a distintas escalas. Y este es uno de los elementos característicos de estas operaciones de remodelación del sistema viario en Barcelona. Perdón, se me atragantó alguna cosa. Era algo. Bien, tanto los grandes nudos como en las rondas viarias, los cinturones viarios, aquí realmente hay un catálogo de soluciones de gran interés. Pueden parecer cuestiones muy técnicas, de ingenieros, de arquitectos, pero que aciertan en el tratamiento muy cuidadoso, rasantes, secciones, que merece la pena ver cómo se consiguen logros muy importantes, no solamente en los grandes nudos, sino también en otros de escala mediana o más pequeña, como este, por ejemplo, la llamada Plaza Lesseps, en el barrio de Gracia, en Barcelona, que antes era un nudo complicado, casi imposible, de diario. Hay un cinturón que se cruza con otras entradas y salidas. Y bueno, se ven estas maquetas, en estos dibujos, cómo hay una idea de convertirse en plaza, en una plaza pública, que finalmente se consigue además con una compatibilidad de distintos tipos de tráfico, superficie, una gran biblioteca de distrito, el arquitecto Pep Llinàs, fantástica, que funciona con una serie de equipamientos, de espacios públicos, etc. Bien, este tipo de cuestiones son las que caracterizan una transformación desde la remodelación del sistema viario de movilidad muy vinculados al espacio público y se puede decir que es una o la principal característica de este llamado modelo Barcelona, el énfasis en la recuperación de espacios públicos vinculados a operaciones de infraestructura, etc. Por ejemplo, de los más señalados, también en otras grandes operaciones realmente bastante espectaculares. Yo creo que esta es una de ellas, la Plaza de las Glorias, que era uno de los nodos más importantes de la ciudad. Ya viene desde el plan de ensanche de Cerdà, desde el siglo XIX, que lo convierte en uno de los parques más importantes ahora. Aquí merecería la pena repasar esas transformaciones de recorrer lo que parecía imposible, soterrando este tramo de la Gran Vía de Barcelona, subordinando el tráfico rodado al protagonismo de los espacios públicos del sistema verde, con un gran parque central donde antes estaba el nudo viario de mayor intensidad de tráfico de Barcelona, y ahora es un parque. También en otros lugares, a partir del soterramiento de vías, por ejemplo, soterramiento de la Gran Vía de Barcelona en algunos de sus tramos, en soterramiento paso en trinchera, jugando con rasantes, manteniendo soluciones de cubrimiento parcial, trinchera, como se hacen los cinturones, subordinando el tráfico rodado al protagonismo del sistema verde, con el parque central, también en distintos tramos de la Gran Vía, entrada y salida de la ciudad. Bien, en paralelo hay que decir que hay otra apuesta importante, que ha sido el plan de fomento de la bicicleta. La verdad es que antes del 92 no iba prácticamente nadie en bicicleta. Prácticamente, vamos, raro. Ahora, en cambio, es una de las ciudades españolas, junto con Sevilla y Valencia, con mayor porcentaje de gente que se mueve con un sistema de bici pública, una red también bici privada, por supuesto, pero en una red muy importante el sistema público de bici y una red de carriles bici que ha impulsado el uso privado, también muy ligado a la recualificación del espacio público o carriles con mayor seguridad, seguramente uno de los aspectos más destacados de la transformación de la ciudad. Más exitosos porque, imágenes como esta serían insólitas, está casi de overbooking, de atasco en el espacio con bicicletas en los carriles bici, eran insólitas antes del 92, ahora son cada vez más frecuentes, a pesar de los nuevos carriles. En paralelo también hay varios elementos de configuración mixta, bulevares, calles de cierta entidad, que han sido objeto de reconversión sustancial en espacios públicos de calidad. Paseo de San Joan es uno de los más exitosos, premiados, numerosos premios por la integración de todos los elementos urbanos y paisajísticos. Otras operaciones también ambiciosas, como la supresión de integración de barreras ferroviarias, como la de la llamada Rambla de Sants, donde en lugar de soterrar las vías se construye un paseo elevado, un cajón transparente, cubierto en un jardín elevado, casi podría compararse a una especie de High Line de Nueva York.
desconocido para mucha gente, pero que para estos barrios ha supuesto una mejora sustancial. Otras estrategias más emblemáticas e innovadoras adoptadas en Barcelona son las muy conocidas en los últimos años, el modelo de la supermanzana, las superillas. En las superillas el enfoque conceptualmente es sencillo, ha dado lugar a un intenso debate, una forma de intervenir en la ciudad en la que se acelera, se evoluciona, sobre todo a partir de la pandemia y del nuevo ayuntamiento 2011 en adelante, con un principio fundamental que ya se había planteado antes, pero que se pone en marcha en estos años. Consiste en reorganizar la circulación vial, el tráfico rodado, para reducir drásticamente el tráfico de paso en áreas delimitadas, liberando el espacio público para uso ciudadano. Cada supermanzana comprende un conjunto de varias manzanas de tejido urbano. Se restringe este acceso de vehículos rodados, motorizados, a los residentes con unos servicios esenciales. Simplemente se desvía el tráfico de paso hacia vías periféricas y este cambio permite priorizar los peatones, ciclistas, usuarios de transporte público en el interior de estas supermanzanas, creando un entorno más seguro y más saludable. Bueno, ha tenido un impacto realmente muy importante. Se ha reducido el ruido también, que era el objetivo inicial, la contaminación del aire, etc. Y ha supuesto un cambio cultural muy importante, reconocido internacionalmente, aunque en la propia ciudad de Barcelona ha sido objeto de intensas polémicas en distintos ámbitos. Recientemente se ha apostado por los llamados ejes verdes, con la voluntad de superar el concepto inicial de extensión de las supermanzanas a toda la ciudad. Era la primera idea, conectando parques, ahora con los ejes verdes, renovando espacios urbanos, otras formaciones de ese modelo también han generado sus críticas, de nuevo, especialmente, sobre todo por parte del lobby automovilístico. A pesar de ello han logrado avances significativos, a pesar de estas resistencias. Un ejemplo, una de las principales calles del ensanche de Barcelona, que es el Consell de Cent, reconvertida en eje verde, en un paseo peatonal, donde lo más novedoso ha sido la especial atención a los elementos vegetales con variantes de las propuestas presentadas, como por ejemplo esta nuestra, que presentamos, que no era muy diferente, no ganamos, pero no era muy diferente del proyecto ganador del concurso. Esta es la nuestra. Por último, hay que referirse a los límites, las debilidades, las sombras de este llamado modelo Barcelona. Es evidente que uno de los mayores desafíos de Barcelona hoy es el problema de la vivienda, el acceso a la vivienda, ya lo hemos mencionado, problemática que se había vislumbrado desde antes, que ahora se ha ido agravando. Y este tema, asociado a la gentrificación, ha emergido como uno de los principales problemas que enfrenta la ciudad y el éxito anterior del llamado modelo Barcelona. Ha generado, se puede decir que precisamente el éxito de ese modelo ha tenido efectos colaterales, la invasión, fundamentalmente la invasión turística, la transformación de ciertos barrios, el protagonismo creciente en la ciudad de los empresarios sobre otras lógicas ciudadanas, con más de 8 millones de turistas anuales, 8,7 el año pasado. La turistificación, la tematización de zonas importantes de la ciudad es algo más que evidente, lo que ha llevado a una cierta pérdida en muchas zonas del carácter auténtico de Barcelona, sin caer en exageraciones, en dramatismos, pero bueno, palabras de Peter Hall lo explicaba muy bien en el año 2009. Ya le preguntaron si el modelo Barcelona estaba fallando y podía morir de éxito. Él respondía con ironía que bueno, era una manera agradable de morir. Muchas ciudades lo habían deseado. Decía que Barcelona, como Londres, como otras ciudades, pues había sabido reinventarse después de perder su industria, encontrando nuevas actividades para mantener su relevancia. En cualquier caso, bueno, Barcelona sigue siendo un laboratorio más que un modelo, un laboratorio, un referente paradigmático. También hay que decir que, aunque no podemos comentarlo ahora, lo que pasa en la ciudad real hay que tenerlo en cuenta, que incluye un área, la ciudad real, se dice la región metropolitana de Barcelona, de 164 municipios con cerca de 5 millones de habitantes. Hay que decir que es imposible entender los desafíos de la ciudad de Barcelona sin considerar las dinámicas de concentración, descentralización de actividades como pasa en otros lugares. Solo decir que también es fundamental el contexto metropolitano. Barcelona sigue siendo un laboratorio urbanístico y permanece como un referente porque sigue experimentando con nuevos modelos de movilidad, con los espacios públicos, en equipamientos,
se amplían a toda el área metropolitana, son objeto de atención en distintos lugares porque se están implementando ya iniciativas clave, el nuevo plan urbanístico metropolitano, nuevo plan director urbanístico, muy importante. En términos de resiliencia, se puede decir que hay iniciativas clave como proyectos de recualificación paisajística en paralelo, promovidos por la entidad metropolitana, aunque persisten dudas sobre su suficiencia frente a la rapidez y el ritmo en el que se suceden estos proyectos, frente a la rapidez de la ocupación del suelo, la desvertebración del territorio. Son los desafíos que requieren una voluntad de intervención más clara y sostenida. Bien, resumen, se están realizando esfuerzos para reconvertir espacios urbanos metropolitanos a una velocidad periurbanos, que todavía genera debate sobre su efectividad frente al crecimiento de la dispersión metropolitana. Bien, bueno, pues vamos ahora ya directamente con el siguiente caso. Vamos 50 minutos. El siguiente caso es el caso de Zaragoza, que ya decía, es otra ciudad distinta, de menor tamaño, pues, medio según qué estándares, estándares españoles, son 700.000 habitantes, les recuerdo, 100.000 más en su área metropolitana, por tanto una ciudad completamente distinta, con un punto de partida muy diferente, etcétera, que sin embargo se pueden encontrar ciertos paralelismos al comparar no las ciudades sino las estrategias urbanísticas, porque también en Zaragoza, aunque algo más tarde, se apostó por algunos proyectos urbanos estratégicos y por su impulso mediante un evento internacional, que en este caso fue la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Desde los últimos años del pasado siglo y el principio del actual hay lo que se puede decir unos años que son decisivos. Estos años coinciden con la revisión de los planes urbanísticos de las décadas de los años 80 y 90, con movilizaciones ciudadanas muy significativas en los años de la transición política en España, también como pasaba en Barcelona. Aquí Zaragoza son años en los que los movimientos de base estaban en vanguardia, por ejemplo, personajes como Mario Gaviria, uno de los padres del movimiento ecologista en España. Se subían a estos barquitos para reclamar la recuperación de los espacios naturales, una idea que en Zaragoza tenía mucha importancia, que era la recuperación de las riberas del río, del Ebro, río principal, que estaban totalmente abandonadas, deterioradas, se habían convertido en una especie de cloaca de la ciudad, ¿no? Una trasera. En este contexto se observa cómo el impulso proviene en gran medida de estos movimientos populares ciudadanos y también de un papel más que notable que entonces jugaba el Colegio de Arquitectos, cuando los arquitectos lideraban y llevaban la iniciativa en muchas propuestas urbanísticas, algo que luego se perdió casi totalmente. Entonces se planteaban las opciones, las que comentaba Nuno Portas. Hay una discusión para ver hasta qué punto los planes fomentan, permiten o no determinados proyectos urbanos estratégicos, si estas actuaciones han estado al margen o no en contra de los planes, si se han integrado, si han ido para bien, para lo bueno, para lo malo, para la ciudad. Como en otras ciudades, la recuperación del centro histórico en Zaragoza pues, fue bastante exitosa, con bolsas acaso todavía de marginación, todavía existentes en paralelo, pero con actuaciones de regeneración urbana en distintos barrios de las primeras periferias, es decir, las que crecen en épocas del desarrollismo, los años 60 y 70, con operaciones de regeneración limitadas, eso sí, lo que ha llevado al agravamiento de los problemas con el tiempo, con el envejecimiento de la población, falta de vivienda asequible, etcétera, ¿no? Entrando en estas categorías que decíamos antes de proyectos urbanos para el caso de Barcelona, también podemos ver cómo en el caso de Zaragoza, en primer lugar, renovación de tejidos urbanos obsoletos viene muy condicionado por los espacios ferroviarios. Ten en cuenta que Zaragoza había sido un nudo importante dentro de la red ferroviaria española. En el año 97, con la llegada a Zaragoza dentro de la línea Madrid-Barcelona del tren de alta velocidad, del AVE, se hace efectiva, llega en 2003. Cuando llega el tren, la ciudad se enfrenta desde mediados de los 90 a un desafío único, que es la reconfiguración de toda la red ferroviaria. En fin, y hay un primer momento en el que se piensa reubicar la nueva estación donde estaba la antigua, se comprueba que no cabe, no hay capacidad, y como consecuencia de una importante movilización, sobre todo también en ese momento es cuando se propone soterrar un trazado ferroviario al oeste de la ciudad, prolongándolo
por el tercer cinturón, con el objetivo de eliminar las barreras ferroviarias, objetivo de solventar la descontinuidad de la trama urbana que producían esas infraestructuras. Había barrios almozar a ambos lados de las vías que estaban muy segregados también en relación al centro de la ciudad. Hay entonces un apoyo decidido de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, y al final, el año 98, se toma una decisión que es clave, que es desplazar la estación ferroviaria a la nueva estación, la estación intermodal de Delicias, una distancia que equivale a una milla de distancia, 1.600 metros, de ahí el nombre de milla digital, como se llamó este espacio entre la antigua estación y la nueva. Bueno, pues esa decisión fue vital para la ciudad. Ahí se pone en marcha el desarrollo de suelos del entorno de la nueva estación, también en la estación, en los terrenos de la estación antigua, y también sobre todo el cubrimiento, el soterramiento de las vías, con la prolongación, una avenida, una actuación que supone la recuperación de una pieza urbana, para dar algún dato, de tamaño de más de 1 millón de metros cuadrados en la ciudad, es decir, más de 100 hectáreas. Los objetivos de la nueva sociedad, llamada Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, son los de gestionar este desarrollo urbanístico de las zonas liberadas de uso ferroviario, ejecutando las obras de las nuevas infraestructuras ferroviarias, entre las actuaciones prioritarias la urbanización del entorno de la estación, también la urbanización de la antigua estación del Portillo. La mejora de la movilidad externa es consecuencia directa del replanteamiento de esa red ferroviaria, con una construcción de una variante ferroviaria, la llamada Ronda Sur, que permite sacar de la ciudad, esto hay que tenerlo en cuenta, es menos visible, pero es muy importante, la circulación de mercancías. Se saca la circulación de mercancías con la mejora de los túneles ferroviarios, destinados ahora ya al tráfico exclusivo de viajeros, lo que posibilita su uso para tren de cercanías. También la construcción de una nueva estación que genera un nodo intermodal de primer orden, integrando ferrocarril, autobuses, cercanías, hasta peatones y bicicletas. Bien, se trasladan y se eliminan los usos obsoletos, se reconfiguran los nuevos accesos a la ciudad, alejándolos del río para situarlos sobre cubrimientos a cotas más altas, liberando suelos naturales, con la posibilidad de disponer carriles específicos para el transporte colectivo. Se plantea un parque lineal para unir mejor la ciudad y el río a través de diferentes barrios, con tratamiento unitario, a escala urbana, una zona de ocio en relación con un campo de experimentación digital abierto que está en marcha, etc. Con la crisis de 2008, la verdad es que toda esta renovación se paraliza, se ralentiza muchísimo, aunque se llevan a cabo algunas actuaciones importantes de mejora del espacio público, también la construcción de algunos equipamientos, como el del Centro de Arte y Tecnología, Etopía, o sea, arriba a la izquierda, o el Museo del CaixaForum, que se convierte en un museo importante, una enclave en los terrenos de la antigua estación del Portillo. Y bien, en el marco del segundo tipo de intervenciones urbanísticas, que son las que hacen referencia a la recuperación de las riberas del río, el Ebro, está la Exposición Internacional de 2008. Pues se piensa ya desde el primer momento como catalizador del proyecto, detonante, y es importante decir, el proyecto de riberas, es importante decir que esa fue una aspiración antigua, compartida por todos los zaragozanos, conscientes del proceso de degradación experimentado desde los años del desarrollismo, como ocurre en otras ciudades, por el río. También aquí el río Ebro es un elemento importante en la memoria colectiva. Y en numerosas ocasiones se reivindica el valor del río como espacio lúdico, paisaje urbano a recuperar. Pues bien, con la proliferación de diversas representaciones del río se puede entender su protagonismo en el imaginario ciudadano. Entonces, muestra de la nueva sensibilidad, el año ya en 1999, un año también muy decisivo, porque se convoca un concurso por parte del ayuntamiento, se impone una actitud más pragmática, y este concurso se titula así: Anteproyecto de los espacios públicos de la ribera urbana del río Ebro. Una vez ganado el concurso, un equipo que liderábamos nosotros, nuestro equipo, la estrategia general se orienta hacia su reconversión en eje vertebrador de los espacios libres de la ciudad.
se plantea un parque lineal de las riberas con una idea fuerza que es mantener la naturalidad del paisaje fluvial, pero integrándolo como elemento cultural lúdico en la ciudad, tratando de potenciar las relaciones entre río y ciudad. Entre las distintas propuestas se destaca la reconstrucción del sistema de recorridos, espacios públicos, paseo principal, sobre todo en la margen izquierda, que se concibe a la vez como obra hidráulica con la construcción de la ciudad. Bien, el proyecto de las riberas del Ebro se plantea así como una actuación estratégica, marcada en una especie de plan director, plan proyecto. Se entendía como base para la formulación de planes específicos, proyectos, actuaciones, obras inscritos en el proceso de recuperación de las riberas urbanas del río a su paso por la ciudad. De acuerdo con estos principios, el proyecto centra su estrategia en 4 aspectos, elementos básicos, que se corresponden con otras tantas estrategias de integración urbana fluvial. El sistema de espacios verdes libres, el sistema viario, los recorridos, actividades o usos y los frentes de edificación. Para ello se proyectan una serie de actuaciones específicas relativas a espacios ambientales, urbanísticos, paisajísticos, desde una perspectiva integral y con la voluntad siempre de abrir la ciudad al río, de integrar el Ebro en la ciudad, que es el leitmotiv del plan y que se impulsa a partir del 2001 con este proyecto a cargo de un equipo multidisciplinar que combinaba visiones urbanísticas con medioambientales, de infraestructuras, etc. Pues bien, la estrategia proyectual del anteproyecto, puede decir que casi es un metaproyecto, se basaba sobre todo en una decisión sobre las secciones tipo, recorridos a distintos niveles, cerca o más cerca del río, más cerca, digamos, de la trama urbana consolidada, según las condiciones de inundabilidad del río. A lo largo del desarrollo del proyecto se van introduciendo ajustes en distintas fases, lo que permite identificar sus tendencias opuestas. Por un lado, la simplificación en algunos tramos con la eliminación de ciertos elementos de urbanización, equipamientos, embarcaderos. Por otro, un enriquecimiento sustancial en otros sectores con la incorporación de nuevos elementos en diferentes momentos del proceso. Eso se traduce en la recuperación de espacios públicos mediante intervenciones estratégicas de gran importancia. A su vez, conviven el gran metaproyecto del Plan de Riberas con actuaciones puntuales, parciales, una especie de microproyectos que corresponden a distintas unidades de actuación generalmente ubicadas entre puente y puente, entre los puentes. El proyecto de Riberas se convierte en el germen del plan para la Exposición Internacional del 2008 y adopta el esquema, en realidad, es el esquema parecido al del Plan de Riberas y lo amplifica. Es decir, la propuesta del recinto de la Expo incorpora un conjunto edificado denso, equilibrado por la creación de un extenso parque que ocupa un sector exterior a una ronda viaria, sirviendo de transición hacia los otros naturales del meandro de Ranillas y complementando la recuperación de la ribera del Ebro. Este planteamiento supone, por tanto, un segundo objetivo más ambicioso, la consolidación de un nuevo polo de centralidad próximo a la estación intermodal de la estación de alta velocidad y autobuses, etcétera, y la creación del gran parque metropolitano. Hay que destacar que la estrategia de la Expo recoge y amplía los objetivos iniciales del Plan de Riberas. De hecho, las condiciones que establecía la Oficina Internacional de Exposiciones, el BIE, para este tipo de eventos solo exigían intervenir en un recinto de 25 hectáreas. Sin embargo, el proyecto Zaragoza aprovecha la oportunidad para actuar sobre un área de intervención mucho más amplia. Alcanza unas 150 hectáreas, lo que permite la creación y la inclusión del Gran Parque del Agua, como vamos a ver. Bien, se puede recordar algunos episodios previos a la nominación de Zaragoza como sede de la Expo, un periodo caracterizado por una intensa actividad con encuentros internacionales, intercambios con otras ciudades. Por ejemplo, fue muy especialmente relevante la relación con Barcelona, que en aquel momento seguía siendo un referente en materia de transformación urbana, gracias a un modelo implementado con Juegos Olímpicos del 92 como catalizador de múltiples proyectos en toda la ciudad. El proyecto de la Expo se enmarca dentro de una estrategia amplia. Como decía, es importante señalar que esa propuesta estaba contenida, estaba tolerada, digamos, en el Plan General aprobado en 2001, revisada en 2002, pero no estaba definida, aunque sí se preveía el uso estratégico del meandro de Ranillas.
De este modo, aunque la intervención no formaba parte del planeamiento vigente, tampoco entraba en contradicción con él. Algo frecuente en proyectos urbanos de este tipo, que planteaban una puertas. En este sentido, los diagramas del proyecto de candidatura permiten comprender estrategias generales que inciden en la estructura urbana de Zaragoza, trascendiendo las previsiones del plan general. A medida que se redactaba el proyecto de candidatura, se definían las actuaciones principales, como la articulación de conexiones viarias y peatonales, la integración entre la Expo y la estación intermodal. Se planteó además la combinación de usos residenciales, terciarios, culturales, con el objetivo de generar un conjunto urbano dinámico y, sin embargo, la propuesta residencial fue desestimada. Con una fuerte oposición en un contexto de críticas siempre a cualquier operación que pudiera interpretarse como especulativa. Hay que olvidar que el proyecto se desarrolla en plena expansión inmobiliaria, en la que posteriormente se denominaría como el periodo de la burbuja inmobiliaria, cuyo auge tuvo lugar desde finales de los 90 y colapsó con la crisis de 2008. Bien, pues por ese motivo aquí, para unos afortunadamente, no se hizo vivienda, también con sus efectos negativos, como podemos comprender. El punto de partida del Master Plan de la Expo era el cumplimiento, por supuesto, de las condiciones establecidas por la Oficina Internacional de Exposiciones de París. A diferencia de exposiciones universales, hay que tener en cuenta la de Sevilla, por ejemplo, donde los países participantes construyen sus propios pabellones en las parcelas asignadas. En las exposiciones de carácter internacional especializadas, como la de Zaragoza, como era también la de Lisboa, la organización de la ciudad debe proporcionar los espacios expositivos, debe construir esos espacios, luego se acondicionan interiormente por parte de los países. Por tanto, es el modelo de Zaragoza similar al de la Expo de Lisboa del 98, que favorece la coherencia formal del conjunto. Es un aspecto que es prioritario para los diseñadores urbanos, para los paisajistas, desde las primeras exposiciones. Este Master Plan elaboramos junto con el grupo Experiencia. Participamos junto a un equipo multidisciplinar de paisajistas, ingenieros, y donde la estrategia central consistía en proponer una gran cubierta verde unificadora para el recinto con hitos arquitectónicos como la Torre del Agua, situada en el extremo opuesto a la ronda viaria, cinturón, el pabellón Puente sobre el Ebro, un parque inspirado en el paisaje agrícola, y además se diseñaban dos macrocubiertas paisaje que integraban distintos espacios y edificios y que incluían el pabellón Puente, el Palacio de Congresos, la Torre del Agua y la Avenida Ranillas, donde se ubicaban los pabellones de participantes. A partir de ese master plan, los espacios públicos se fueron definiendo, se fueron ajustando conforme a los programas específicos, conforme se iban definiendo los proyectos arquitectónicos. Inicialmente se puede ver cómo predominaban las geometrías más ortogonales, con trazados rectilíneos, quebrados, que fueron evolucionando hacia formas más curvilíneas en los pabellones y puentes. En cambio, el parque mantuvo las directrices originales, apoyándose en la red persistente de caminos y acequias del meandro de Ranillas. Recientemente, el pasado 16 de diciembre, los medios recordaban el episodio de la asignación de la Expo Zaragoza en París, hace 20 años, en diciembre de 2004. Estamos todos celebrando la concesión. Es una fotografía donde se ve la maqueta del Master Plan en primer plano y todos los que estábamos allí en París en ese momento. Desde el exterior, fuera de España, se destacó la importancia de situar a una ciudad como Zaragoza en el mapa. Así lo reflejaba, por ejemplo, un titular del diario italiano, el Corriere della Sera, que decía que Zaragoza supera el aislamiento y se convierte en un modelo. Se subrayaban así una serie de puntos fuertes del proyecto Expo como motor de transformación urbana. Claro, hablar de un modelo de Zaragoza a nivel del modelo Barcelona sería una exageración y sería presuntuoso, pero es indiscutible que se llevaron a cabo actuaciones ejemplares. Un caso paradigmático es el del Parque del Agua, que se concibió como un parque inundable, capaz de proteger a la ciudad frente a las crecidas del Ebro.
De hecho, a raíz de las recientes y catastróficas inundaciones en la ciudad de Valencia, España, este parque ha sido señalado como un referente en gestión hidráulica, al configurar un paisaje de transición controlada entre la ciudad consolidada y su entorno agrícola y natural. Ahí se ve un reportaje del periódico español El País, un ejemplo para mitigar la próxima dana, parques inundables y drenajes urbanos. El ámbito inundable del parque es muy extenso, como corresponde, es un río, hay que tener en cuenta, es un río que fluctúa muchísimo, un río con caudal, que puede ser, unas fluctuaciones pueden oscilar entre, para darnos una idea, entre 30 metros cúbicos por segundo y 3.000 metros cúbicos por segundo. De ahí que se vea estas grandes oscilaciones de caudal como un gran condicionante de cualquier operación. Y por tanto lo que se hizo fue pues, un proyecto con una doble dimensión. Era un proyecto urbano y paisajístico, pero también era un proyecto hidráulico. Un proyecto hidráulico y convirtió en una intervención estratégica para la ciudad, con la recuperación de las riberas y la protección hidráulica, etc. Bien, además, un hito clave fue la adquisición de la totalidad de los terrenos de este meandro del río por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en 2004, lo que permitió ampliar la escala de intervención hasta alcanzar estas 125 hectáreas del parque sumadas a las 25 del recinto, es decir, unas 150 hectáreas, lo cual triplica la superficie del llamado Parque Grande, el parque histórico en el sur de la ciudad, Parque Grande de los zaragozanos. Algunas imágenes pueden dar una idea de lo que supone ese proyecto de creación de un nuevo paisaje, en fin, sobre terrenos periurbanos antes en proceso de abandono y en recuperación. Entonces, no podemos comentarlo ahora, pero estas imágenes ya dan una pista. El proyecto combina una intervención macroestructural, por tanto, ahora visto de lejos, una vista aérea, con operaciones puntuales de acupuntura urbana y paisajística, como ocurre en las riberas del Ebro, lo que se actúa a la vez desde el conjunto, con un gran proyecto, pero luego desde abajo, digamos, desde las operaciones puntuales de mejoras urbanas y paisajísticas a distintas escalas. Un reto importante fue la integración del recinto en su entorno urbano y territorial. Hay que tener en cuenta que se trataba de un borde urbano singular, lo que permite configurar una transición controlada entre la ciudad consolidada y el medio natural, agrícola, periurbano. Dentro del propio meandro se trata de diluir los límites del recinto para conseguir la continuidad con el Parque del Agua. Las vistas desde arriba, desde la Torre del Agua, permiten entender mejor el salto a la nueva escala urbana, puentes, edificios que redefinen la ciudad hacia el este. En cuanto al parque empresarial, los pabellones modulares se diseñaron con una estrategia flexible. Durante la Expo albergaban exposiciones, pero posteriormente fueron reconvertidos en oficinas. Solamente por dar también algún dato, son más de 120.000 metros cuadrados que ya están comercializados, con una ocupación en estos momentos del 90%. Y la estrategia proyectual y constructiva es importante decir, era una estrategia simple pero muy contundente, con edificios continuos, con alturas de 8 metros, que luego se convierten en oficinas de 4 metros de altura al introducir estos forjados intermedios. Esta fue una innovación sustancial, además no solo en Zaragoza, en la tradición de las exposiciones, que luego se mostró como un gran acierto, construir espacios aptos para el desarrollo de las exposiciones que luego se reconvierten rápidamente en espacios flexibles para otros usos, oficinas en particular, aunque también puede haber servido para viviendas y para otros usos. También, por dar algún dato más, en la actualidad se han comercializado un total de 120.000 metros cuadrados. El dato no incluye edificio Expo, además, si lo hacemos sería un 94% ocupado. El parque empresarial actualmente desarrolla en su actividad 71 entidades, de las cuales 51 son empresas de origen privado, 17 públicas y 3 son fundaciones. Por lo que respecta a los pabellones singulares, cabe destacar
fin, pues el pabellón de España, el pabellón Puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, el Palacio de Congresos, el equipamiento clave y, por supuesto, la Torre del Agua también. El Palacio de Congresos ha sido una pieza fundamental en el conjunto, un equipamiento que no existía y que ahora es un equipamiento clave para la ciudad. En todo caso, lo más importante desde el punto de vista paisajístico es el tratamiento de estos bordes entre el recinto, el entorno urbano, aspecto crítico porque el reto era evitar el efecto enclave propio de muchos conjuntos especializados, no solo exposiciones, claves empresariales, etc. Y ha sido ese reto, el que ha permitido plantear un proyecto de este alcance. Esto es visible tanto en las fachadas al río como en la relación con sectores urbanos y espacios libres colindantes. Bien, además, el plan de acompañamiento. El plan de acompañamiento impulsó proyectos de infraestructuras y espacios públicos, mejorando las conexiones urbanas, consolidando el legado de la Expo en Zaragoza. Este plan lo que hace es agrupar una serie de proyectos vinculados directa o indirectamente a la Expo. Son proyectos de infraestructuras, equipamientos, espacios públicos que desarrollan las distintas administraciones, todas públicas, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, la recuperación e integración de las riberas del Ebro, los correspondientes a otros cursos fluviales, otros ríos, que son el río Huerva, después también el río Gállego, también los de un canal imperial de Aragón, curso de agua muy importante, y también los que completan o mejoran infraestructuras viarias, cierre del tercer y cuarto cinturón o ferroviarias, cercanías, terminal del aeropuerto, etc. Los resultados de las actuaciones vinculadas a la Expo a lo largo de estos años, desde la nominación hasta la inauguración del evento, son más que notables. La inversión pública, por dar una idea, ha sido cercana a los 2.000 millones de euros. En términos de transformación urbana, la superficie de espacios libres y verdes públicos de la ciudad prácticamente se ha duplicado. Se añaden 250 hectáreas a los 250 existentes. Se han recuperado más de 28 kilómetros de riberas del Ebro, 2 kilómetros en el Huelva, 50 en tramos urbanos del canal, lo que evidencia el impacto de la Expo en la estructura urbana y medioambiental de la ciudad de Zaragoza. Es cierto que la mayor parte de la inversión se ha destinado a la creación de nuevas infraestructuras, incluyendo puentes, pasarelas sobre el Ebro. Para dimensionar esta transformación, basta señalar que Zaragoza ha pasado de tener 8 puentes y pasarelas antes de la Expo a contar con 14 dentro del municipio, es decir, 6 puentes y pasarelas más. A esto se suman otras estructuras construidas en ámbitos más amplios, como son el Canal Imperial, el Río Gállego, y todo ello refuerza el papel central del espacio público en la estrategia urbana impulsada por la Expo. Este protagonismo se observa también en otras intervenciones a lo largo de la ciudad. Destaca la complementariedad entre los grandes proyectos y el microurbanismo, la gran transformación del meandro de Ranillas, que se articula con microproyectos, proyectos de actuación puntual de recuperación de las riberas del Ebro y de otros cursos de agua urbanos. Bajo esta lógica de integración, el consorcio Expo Zaragoza 2008, que actuaba en paralelo a la sociedad Expo Agua, ha asumido la tarea de seguimiento e impulso de todas las actuaciones dentro del plan de acompañamiento. El trabajo requirió un meticuloso proceso de intervención urbanística y paisajística, una suerte de cirugía funcional que ha permitido ajustes técnicos hasta cada una de las fases de los proyectos. Estas intervenciones han favorecieron la integración de espacios previamente marginales o desconectados, permitiendo su incorporación al sistema de espacios libres de la ciudad, más con una alta calidad paisajística y ambiental. Uno de los ejes estratégicos ha sido la consolidación de recorridos peatonales, ciclables, tanto longitudinales como transversales a lo largo del río, que se ha convertido en un elemento vertebrador del sistema de espacios públicos y un vertebrador de la llamada ahora infraestructura verde de la ciudad. Una actuación especialmente singular, que en su momento fue polémica, fue la estabilización del nivel de agua del río en verano mediante la construcción de un azud, de una presa móvil, que además funciona como un puente peatonal y un espacio público que conecta las dos áreas. El elemento
Este dispositivo permite mejorar la continuidad del sistema de recorridos y también su conexión con el sistema de espacios libres de la ciudad y el anillo verde. El azud abatible no solo estabiliza la lámina de agua, sino que también facilita la práctica de deportes acuáticos, piragüismo, popular en la ciudad desde principios de siglo. Esta actividad, que inicialmente parecía reservada a clubes especializados de piragüismo, de remo, se ha abierto a toda la ciudadanía, incluidos los participantes en congresos como este que hicimos del ISUF, International Seminar of Urban Form, en el año 2018. En cuanto a la recuperación de las márgenes del río y del canal, en este caso, se identifican numerosas oportunidades que van más allá de sus caminos de servicio, caminos paralelos. Se reconvierten en antiguos depósitos de agua obsoletos, vacíos urbanos, próximos a infraestructuras de un parque lineal junto al canal imperial, lo que eran antes las traseras de barrios que daban la espalda a esta infraestructura hidráulica construida en el siglo XVIII, se transforman en una sucesión de pequeños parques, espacios públicos destinados a usos recreativos, lúdicos, deportivos, redefiniendo la imagen y funcionalidad de sus riberas. Y sin embargo, hay que decir que no todas las actuaciones previstas en el plan de acompañamiento fueron ejecutadas, como ocurrió con algunos tramos orientales del canal, este canal imperial de Aragón, algunos de los cuales quedaron pendientes para etapas posteriores. Y sin embargo, como contrapartida, se pusieron en marcha otras iniciativas que no estaban contempladas inicialmente, como el Anillo Verde de Zaragoza, una intervención que ha conectado el corredor del Ebro con el corredor del canal a través de la antigua vía ferroviaria en desuso y que va configurando un anillo de unos 30 kilómetros que longitud que sigue expandiéndose en la periferia mediante un proceso todavía en desarrollo. El impulso de la Expo también permitió completar los cinturones de circunvalación muy importantes, estaban pendientes, se tradujo en una mejora de espacios públicos en las áreas centrales de la ciudad. Paseo de Independencia, antiguo salón, después autovía urbana, se convierte en un espacio público, otros espacios públicos que integran también movilidad y mejora del espacio público. Sobre todo destaca la línea del tranvía, un tranvía que recorre toda la ciudad de norte a sur, 12 kilómetros y medio de trazado. Esto permite la remodelación, paseo como la Gran Vía, donde el vehículo particular reduce su presencia a un carril en cada sentido, con una ampliación de aceras que activa las plantas bajas comerciales. Y en la apuesta por este sistema de transporte no solo se inscribe en la tendencia a fomentar la movilidad blanda y no motorizada, sino que contribuye a vertebrar y estructurar diversas áreas urbanas, tanto centrales como periféricas. Más concretamente, se trata de un instrumento que permite recuperar en cantidad y en calidad el espacio urbano, favoreciendo su uso prioritario de peatones y ciclistas. Y en la implantación del sistema de bicis públicas, que es otro ejemplo de actuaciones impulsadas en el plan de acompañamiento, aunque inicialmente no estaba previsto. La implementación, facilitada por el contexto de transformación urbana, ha permitido una ampliación progresiva hasta la actualidad. Y bien, más allá del papel de los agentes urbanos principales, este conjunto de transformaciones ha sido posible, hay que decirlo, gracias a la confluencia entre la sociedad civil, el liderazgo político y la labor de gestores y técnicos en un contexto favorable generado por la Expo. Y en una imagen aérea tomada en el año 2007 desde un vuelo París-Zaragoza, lo mismo tomaba esta imagen donde se podía apreciar los movimientos de tierra en distintos sectores de la ciudad, reflejo del alcance de esas intervenciones. Y también, como en el caso de Barcelona, a otra escala, hay que decir que Zaragoza ha experimentado un crecimiento periurbano muy significativo, ocupación de suelo, especialmente en el corredor del Ebro, en su entorno metropolitano. Aquí tenemos los datos del satélite de Colin Land Cover, que evidencian ese proceso en comparación, ese salto y esa explosión en comparación con las décadas anteriores. No es exagerado hablar de una especie de explosión del crecimiento periurbano, sobre todo en el corredor del Ebro, en varios corredores de salida de la ciudad y corredores fluviales y infraestructuras. Los datos son elocuentes, una comparación entre las superficies artificializadas en las últimas décadas en el área metropolitana de Zaragoza. En conclusión, Zaragoza ejemplifica la evolución de estrategias urbanísticas y ambientales en la ciudad,
comparable a lo que sucede en otras ciudades españolas. Por un lado, se han promovido modelos de contención del crecimiento urbano un poco desde hace mucho tiempo. Como en los años 50 se plantaba cinturón verde, inspirados en el Green Belt de Londres. Y por otro, se llega a propuestas más recientes como la infraestructura verde de Zaragoza, que se dirigen a potenciar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, etc. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre hasta qué punto se puede decir que ha habido un cambio de paradigma en la planificación urbana o ha habido cierta continuidad. Bueno, esta es un poco la reflexión. A la luz de estos ejemplos, se puede decir que más que cambios y revoluciones abruptos, hemos asistido a avances continuos, con momentos de paro y momentos de aceleración, con ajustes, con adaptaciones a lo largo del tiempo. Al comparar las estrategias, para acabar, comparando las estrategias de Barcelona y Zaragoza desde las últimas décadas, desde el final del siglo pasado, de los años 90, se pueden extraer varias lecciones. En ambas ciudades los eventos internacionales han sido decisivos, han sido catalizadores de transformación urbana. También se ha evidenciado la importancia de equilibrar grandes proyectos con intervenciones puntuales en el tejido urbano. Y también se ha visto que todavía pues, hay desafíos y retos en cada ciudad muy importantes. En Barcelona, seguramente, el éxito urbanístico ha derivado en fenómenos como la gentrificación, debido también correspondiente a la saturación turística. En Zaragoza, seguramente, el principal riesgo ha sido, después de la Expo, la depresión post-Expo, la falta de una visión a largo plazo y lo que ha reducido por la ambición de los proyectos. En el caso de Barcelona ha sido morir de éxito. En el caso de Zaragoza ha sido perder de vista o no entender del todo la capacidad y la potencialidad de los proyectos estratégicos para la ciudad. Bien, en definitiva han sido estas las reflexiones que pueden servir para abrir un debate sobre los impactos, sobre los retos de la transformación urbana, no solo en estas, sino en otras muchas de nuestras ciudades. Por ejemplo, en Oporto. Aquí hay muchos temas que espero que podamos comentar ahora. Y, sí, sobre todo, pues nada, decir que muchas gracias y muito obrigado.